¿Crees que las coincidencias existen? Vaya pregunta extraña, ¿no es así? Yo tampoco me la había hecho hasta este momento. Verás, hay algunas cosas que debería explicar. Hace un año, mi hija desapareció. Jamás recibimos ninguna nota o llamada de rescate. No hubo restos que recuperar o ninguna otra evidencia que ayudara a esclarecer algún crimen. Además de su propia ausencia, la situación se veía limpia. Tenía solo 14 años cuando se esfumó, sin dejar huella. Se llamaba Emily. Ahora puedo hablar en pasado con horrible seguridad. Es una horrible bendición que ha supuesto un precio espantoso para todos nosotros. Desde el momento en el que Emily desapareció, la incertidumbre nos empujó a un estado perpetuo de ansiedad. Cada llamada, cada reportaje en la televisión o noticia en el periódico sobre esa chica que ha desaparecido misteriosamente nos sumía en un terror puro e inexplicable. Entonces recibí ese correo, justo ayer. Era de un remitente desconocido y decía saber la verdad sobre lo que había sucedido con mi hija. Contenía lo siguiente: de lo siento 123 @gmail.com. Asunto: pido disculpas por lo que hice. ¿Qué tal, señora Steinfeld? No pienso decirle mi nombre, pues no es importante. Lo que de verdad importa fue lo que hice y lo arrepentido que me siento por eso. Verá, yo maté a Emily y desgraciadamente no fui rápido ni piadoso. Murió de forma lenta y terrible. Yo la amé por años, de un modo que podríamos considerar como inapropiado. Me dolía saber que ella no podría corresponderme, y eso que antes le había hecho insinuaciones. No obstante, estas nunca fueron de su agrado. Emily me tenía asco, lo que me hacía sentir furioso y humillado. ¿Sabe lo difícil que es cargar con una fantasía como la mía, señora Steinfeld? Fue por ello que tuve que hacer algo al respecto. No fue complicado convencer a Emily de que fuera a aquella vieja cabaña conmigo. Cuando cerré la puerta y vio la pistola que llevaba, no gritó. Debo admitir que aquello me decepcionó algo. Usé unas pinzas, un cuchillo, un martillo y un taladro. Había tanta sangre. Emily demoró horas en morir, pero fue una chica fuerte. Debe sentirse orgullosa de ella, señora Steinfeld. Al final, tomé su cuerpo, lo corté en pedazos pequeños y los quemé en el bosque. Siento mucho lo que le hice a Emily. No espero que me perdone, pero tal vez cerrar este capítulo le permita seguir adelante. Le ofrezco mis más honestas disculpas. Lloré un mar de lágrimas tras leer ese correo. No por la confesión del asesino, sino porque creí que aquello era una broma de mal gusto. Decidí callar y no mortificar más a mi familia. El caso es que esta mañana oí un disparo en la habitación de Joseph, mi hijo. Para cuando mi marido y yo forzamos su puerta, era muy tarde. Él había obtenido un arma por su cuenta y se había disparado en la cabeza. Así que te vuelvo a preguntar, ¿crees que las coincidencias existen? Ocurrió en un pueblo pequeño,
¿Sabes? La gente suele creer que en este tipo de lugares, a veces tan olvidados de la mano de Dios, casi no sucede nada que valga la pena contar. Pero si yo te contara las cosas que he visto, las cosas que he oído, quizá cambiarías tu manera de pensar al respecto. Sucede que en pueblos como este, muchas veces lo inexplicable está a la orden del día. Yo nunca podré olvidar lo que ocurrió aquella noche del año 1857, mientras me encontraba en el cementerio. Llevo más de 30 años trabajando como sepulturero. No es un trabajo tan terrible como todos piensan, aunque sí que es arduo. Hay que cavar y cavar para enterrar los féretros, a veces por horas y bajo un sol que hace que el tiempo transcurra más despacio. Por aquel entonces, todos los ataúdes eran fabricados de la misma manera. Largos cajones de madera a los que se añadía un agujero. En este se conectaba una larga tubería de cobre de más de 1 metro que se encontraba conectada con una campanilla. Esto como precaución en caso de que alguien fuese enterrado por accidente. Verás, el miedo a que esto sucediera era muy común. Ciertos padecimientos pueden sumir al paciente en un estado de letargo profundo, muy parecido a la muerte. Los signos vitales son prácticamente indetectables, y dicho estado puede prolongarse por horas, las suficientes como para que una familia angustiada tenga tiempo para preparar adecuadamente unos funerales. Fue por ello que implementamos aquel macabro sistema. La tubería permitiría respirar a las víctimas que hubieran sido tomadas por muertas el suficiente tiempo como para poder desenterrar su féretro y sacarlas. Por eso aquella noche, cuando escuché que una campanilla sonaba bajo tierra, en principio no me asusté. Sobresaltado, me dirigí hacia la lápida con la pala en mano y comprobé que alguien bajo tierra tiraba de ella desesperadamente. Siempre podía caber la posibilidad de que algunos niños en los alrededores usaran este sonido para engañarme, jugando a ser fantasmas. Ya te digo, pueblo chico, infierno grande. Bajo mis pies, la voz trémula de una mujer sollozó y me pidió que la desenterrara. Me estremecí. ¿Tu nombre es Sarah Fields?, pregunté, recordando el entierro de aquella desgraciada. Sí, me respondió ella, sofocada en el ataúd. Tu fecha de nacimiento es el 12 de septiembre de 1829. Sí, es esa, por favor. Tu lápida dice que falleciste el 19 de marzo de 1856. No, sigo con vida. Fue una equivocación. Por favor, se lo ruego, desentiérreme. Lloriqueó. Tomé con fuerza mi pala y la hundí en la tierra. Un escalofrío me recorría la espalda. Lo siento mucho, le dije, y comencé a llenar la tubería para obstruirla. Pero estamos ya en octubre. Quien quiera que se encuentre allá abajo, estoy seguro de que no sigue con vida, y de ninguna manera regresará a la superficie. Sí, en este pueblo también han pasado cosas inexplicables, ya lo ves. Pero a veces es mejor no tratar de hallarle sentido. Cuando era pequeña, solía tener un amigo imaginario llamado Toto.
Ya sabes, todos tenemos al menos uno cuando somos niños. Toto era un perro grande que podía andar perfectamente sobre sus dos patas. Tenía el pelaje morado, la lengua de fuera y una mirada graciosa. Hablaba de manera aguda y torpe, pero a mí me gustaba. Era más o menos como esas botargas de personajes a las que te acostumbras a ver en Disneylandia. Solo que claro, él existía solamente en mi imaginación. Recuerdo pasar horas con él jugando en el jardín, revolcándose en el pasto y esas cosas. Mi madre solía seguirme en la corriente al principio, pero luego el asunto no le gustó demasiado. Toto era muy importante para mí y ella comenzó a temer que fuera incapaz de superar esta etapa, de modo que comenzó a llevarme con un psicólogo. Es extraño recordar este momento de mi infancia. No me acuerdo muchas de aquellas sesiones. Lo único que puedo hacer es verme a mí misma jugando en una habitación de paredes blancas, mientras un hombre de gafas sentado frente a mí tomaba notas. Creo que era agradable, y creo que le dijo a mi madre que tarde o temprano tendría que dejar atrás esas fantasías. Eventualmente lo hice, aunque no de la manera que hubiera querido. Había cosas de Toto que no me gustaban de un momento a otro, como las cosas desagradables que me susurraba al oído, o las cosas que me hacía hacer a veces cuando lo acompañaba a explorar los rincones oscuros de la vieja casa en donde vivía. Un día, le dije que no quería seguir jugando más con él. Su sola presencia comenzaba a asustarme, como si fuera un monstruo. Así fue como dejé de verlo. Cuando mi madre me preguntó dónde había dejado a Toto, simplemente le respondí que él era malo y ya no éramos amigos. Paralelamente a esto, me costó lidiar con la separación de mis padres. Hacía tiempo que discutían mucho, y supongo que por eso usaba Toto para distraerme, para evitar la realidad. Cuando el divorcio se hizo definitivo, tuve que madurar para afrontar las cosas como eran. Estaba creciendo y tenía que ser fuerte. Luego de eso, papá se suicidó. Escuchamos un disparo en su despacho y mamá no me dejó entrar. Una ambulancia vino y lo recogió. El derrumbe de su matrimonio resultó ser demasiado. Los años pasaron, ya ves. Hoy he subido al ático. Nos vamos a mudar de casa y hay muchas cosas de las cuales deshacerse. Aquí solía refugiarse mi padre cuando todavía vivía. Está lleno de cajas, un par de instrumentos musicales y los aviones de escala que le gustaba armar a veces. Sin embargo, un escalofrío me recorrió por toda la espalda al fijarme en lo que había en un rincón del desván. Se trataba de una botarga de perro, toda ella morada y con la lengua de fuera. Sus ojos saltones parecían mirarme y decirme: «Hola de nuevo».